Y ahora acabamos ya la mesa con la presentación de la doctora Isabel Chiribella del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que nos revisará las presentaciones más destacadas en tumores germinales y otros tumores geniturinarios. Gracias, Isabel. Adelante. Bueno, pues gracias a los dos por invitarme a estar esta tarde con vosotros. Vamos a ver las presentaciones más destacadas de los tumores germinales y otros tumores que va a ser el cáncer de pene. Bueno, pues ya os digo que en principio no va a cambiar nuestra clínica de tratamiento estándar, pero yo creo que sí que nos abre pues muchas vías de futuro, que yo creo que en los próximos años sí que va a cambiar mucho cómo vamos, o espero, cómo vamos a tratar a estos pacientes, ¿vale? Vamos a empezar con las presentaciones de tumores germinales. Bueno, solo comentar, había aquí una sesión de controversias. La verdad es que yo, bueno, se tenía que haber pagado y yo no pude verla. No sé si alguno de los que asististeis pudisteis ir y a lo mejor luego pues podéis contarnos un poquito lo que se dijo aquí. Respecto a los tumores germinales, yo creo que aquí nos estamos planteando pues, una serie de cuestiones diferentes, ¿no?, a otros tumores. Sabemos que son tumores con una alta tasa de respuesta, son tumores que cada vez conseguimos que vivan más los pacientes, son tumores que aparecen en gente joven y el problema principal que tenemos es que parece que no nos damos cuenta, pero como vemos en estas gráficas, pues más allá de los 20 o 30 años, los pacientes con tumores germinales que han recibido tratamiento con quimioterapia, con radioterapia o peor todavía si ha sido una combinación, desde luego tienen una supervivencia global menor que otros hombres de su misma edad, como podemos ver en las gráficas. Entonces, a lo mejor tenemos que plantearnos, ¿no?, pues lo contrario, ¿no?, de lo que hemos visto con otros tumores. A lo mejor bueno, tenemos que tener muy en cuenta pues, esa supervivencia a largo plazo que los estudios de momento pues, no cogen. Vamos a revisar estos tres abstracts. Son en tres situaciones diferentes. Por una parte es la detección en plasma de los microRNA de 371 para detección de la recaída precoz en el cáncer de testículo en el estadio 1. Otra parte, otro póster muy importante sobre la resistencia al cisplatino, ¿no?, a ver si hay pues, alteraciones, si hay mutaciones que nos puedan ayudar a saber por qué se están produciendo estas mutaciones. Y por último, pues bueno, pues a lo mejor tenemos que tener en cuenta que con linfadenectomía se puede curar y a lo mejor no es necesario quimioterapia y radioterapia, ¿vale? Sobre todo, pues como he comentado, para disminuir esa mortalidad a largo plazo, más allá de los 20 o de los 30 años. Vamos a empezar viendo este póster. Como he comentado, pues es la determinación de microRNA, que sería lo ideal, ¿no?, si realmente podemos conocer qué pacientes van a recaer y entonces saber qué pacientes necesitarían un tratamiento con quimioterapia adyuvante y cuáles no. Los microRNA ya sabemos que son pues, fracciones pequeñas de RNA que no codifican, pero sí que van a ser importantes a nivel de la regulación de oncogenes y de genes supresores. Como podemos ver aquí en la gráfica, son muy específicos o totalmente específicos, patognomónicos de los tumores germinales, excepto en el teratoma, y esto no hay que olvidarlo. Se ha visto que los niveles en plasma y en el suero se correlacionan con el estadio de la enfermedad, que una disminución rápida también está pues de acuerdo con el tratamiento, y lo que también sabemos, que es lo que hacemos hoy en día, pues que tanto el TAC como los marcadores tumorales pues a veces no son tan precisos para detectar la enfermedad precoz. Ya sabemos ya desde hace unos años, pues nos van comunicando, pues hay artículos publicados en donde el microRNA pues vemos que tiene una sensibilidad y una especificidad alta, y aquí lo que queremos saber es si realmente los estadios 1 nos aporta algo. Bueno, pues vemos aquí que se incluyeron 101 pacientes, previo a pacientes que teníamos datos después de la orquiectomía eran 68, y ¿qué es lo que se quería? Pues ver si esa recaída a través de los microRNA pues precede a esa recaída clínica y luego también en el seguimiento de los estadios 2. Como podemos ver aquí, bueno, pues de los 68 pacientes que tenemos datos, en 8 pacientes ya tenían un microRNA
371 positivo después de la orquidectomía y en estos 8 hubo una recaída. Y respecto a los microRNA negativos, bueno, pues 7 de estos 60 recayeron. Pero bueno, como apuntaron bien, la verdad es que es muy importante porque ninguno de estos 7 tenía realmente enfermedad. En 4 no se confirmó la enfermedad al repetir pruebas de imagen, en uno se hizo una linfadenectomía y era fibrosis, otro pues era un linfoma y otro era un teratoma, ¿no? Que hemos dicho que pues no, el microRNA 371 pues no es bueno a la hora de identificar el teratoma. Por lo tanto, pues ¿es un marcador ideal? Pues a lo mejor sí, ¿no? Tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad. Parece que no es muy difícil el conseguirlo, se hace en sangre. Entonces, bueno, se planteaba el discursor si realmente tendríamos que integrarlo ya en nuestra clínica, en nuestra práctica clínica habitual. Bueno, pues como hemos visto, es un estudio retrospectivo y por lo tanto vamos a necesitar estudios prospectivos pues, para validarlo. Y la buena noticia es que pues, ya se están llevando a cabo, ¿no? Tenemos este estudio prospectivo observacional de microRNA en pacientes diagnosticados tumores germinales, que dentro de, pues ya vemos que bueno, se han incluido más de 700 pacientes de los 956 que se quieren incluir, y esto era mayo del 23, o sea que dentro de poco tiempo pues a lo mejor empezamos a tener ya datos de estos pacientes. Y luego, como podemos ver aquí, bueno, pues también hay en diferentes momentos de la enfermedad estudios prospectivos que nos van a ayudar pues a saber realmente la utilidad de esto de forma prospectiva, y seguramente yo creo que va a cambiar cómo vamos a tratar a los pacientes. Otro de los estudios es respecto a las resistencias de cisplatino. Sabemos que los tumores germinales pues, responden muy bien al tratamiento con cisplatino, pero hay algunos que no responden, ¿no? Entonces, bueno, si supiéramos realmente qué pacientes no responden, si tienen pues unas mutaciones, si tienen algo, pues a lo mejor en esos pacientes ya de entrada podríamos hacer pues un tratamiento más intensivo a la hora para poder obtener pues más curaciones a largo plazo. Entonces sabemos que hay un grupo de pacientes de mal pronóstico, que en donde es más frecuente las metástasis hepáticas a nivel del hueso y a nivel del cerebro. También conocemos que las mutaciones de TP53 y las amplificaciones de MDM2 están asociadas a la quimioresistencia. Bueno, pues entonces lo que querríamos saber es si a lo mejor en estos pacientes tenemos que tratarlos de otra forma. El objetivo de este estudio pues, es identificar, ¿no?, si esas alteraciones moleculares pues, nos ayudan a saber si tienen un tropismo diferente unos de ellos, si hay mutaciones en los pacientes que tienen resistencia al cisplatino, si hay diferencias a nivel de mutaciones en el tumor primario o en el tumor metastásico, y luego también si hay diferencias de mutaciones en pacientes antes de dar la quimioterapia o después de darla. Bueno, como podemos ver aquí, el problema principal es que, bueno, pues al final sí que se incluyeron 138 muestras, pero realmente datos de ellas tenían en 83, 66 pacientes que no habían recibido quimioterapia y 17 que sí que habían recibido quimioterapia. Y el problema pues, fundamental es que los datos son limitados. Estas son las mutaciones que estudiaron: MDM2, TP53, KRAS, PTEN, KIT, y como vemos pues en los tumores primarios parece que son más frecuentes las mutaciones en KIT. No parece que haya diferencias entre los pacientes que han recibido o no quimioterapia. Bueno, ya he comentado el escaso número de pacientes incluidos. Sí que parece que TP53 es exclusivo de las metástasis, y tampoco hay diferencias en el score a sensibilidad platino pues entre los diferentes a nivel del primario, de las metástasis o a nivel de los ganglios. Por lo tanto, bueno, pues todavía queda mucho trabajo por hacer, y la buena noticia es pues, bueno, pues ya hay estudios en marcha para entender mejor la resistencia al cisplatino, que en los próximos años esperemos que nos pueda ayudar. Y el último de los abstracts que quería comentaros en los tumores germinales es que a lo mejor se pueden curar estos pacientes sin necesidad de quimioterapia y radioterapia, sobre todo para evitar esa disminución de la supervivencia a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos planteamos si realmente la linfadenectomía es aceptable en el estadio 2 del seminoma.
y los datos que tenemos pues son los que vamos a ver, ¿no? Esto, bueno, ya lo he comentado antes, que el problema principal es que, bueno, que a corto plazo pues los pacientes tienen un muy buen pronóstico, pero a partir de los 30 años, sobre todo 30 y 40 años, pues vemos que la mortalidad está aumentada respecto a la población de hombres que no han tenido los tumores en el testículo. Pues por las guías vemos que hay diferentes opciones de tratamiento cuando tenemos un estadio 2 con los ganglios menores de 3 centímetros. Las diferentes opciones, pues una podría ser una linfadenectomía con una quimioterapia adyuvante, pero solo un ciclo de BEP en caso de que quedara un tumor, hubiera tumor en sus ganglios. La opción que casi todos utilizamos, que es la de BEP por 3 ciclos, y luego radioterapia también es una opción válida que, por lo menos en España, cada vez se utiliza menos o muy poquito. Hoy en día se debe utilizar. Aquí tenemos los datos de estos cinco centros, en donde la mayor parte, un 62%, bueno, pues eran recaídas a nivel a través de un estadio 1, con una linfadenectomía que se hizo más o menos con una mediana de 21 meses. Se observaron 9 recaídas, que esto es un 10%, y las recaídas se encontraron, bueno, más o menos a los 6 meses, pero con un rango entre 2,5 y 19 meses. Todas eran de buen pronóstico y la supervivencia, bueno, pues fue en todos los pacientes. Ya se han publicado varios estudios con esta misma estrategia, en donde la tasa de recurrencia pues está en torno a entre un 5 y un 30%, y aquí las complicaciones que tenemos pues son las propias de la cirugía y de la linfadenectomía. Entonces, bueno, lo que se plantea el discursor es si realmente la linfadenectomía es una alternativa al tratamiento. Sabemos que los estudios son escasos, que nunca vamos a tener un estudio aleatorizado para saber qué es mejor. Pero probablemente, como he comentado, con todos los estudios del microRNA 371, que yo creo que realmente, o esperemos que vayan a cambiar la práctica clínica en los próximos años, pues bueno, vamos a tener más datos para saber qué paciente va a necesitar qué tratamiento y en qué momento cada uno de ellos. Solo voy a comentar dos pósters que se presentaron en cáncer de pene. Pues quiero recordar que, bueno, que el cáncer de pene la verdad es que tiene un pronóstico pues muy malo. El tiempo a la mediana de supervivencia está en torno a 8 a 14 meses, y también sabemos que, bueno, pues hay unos que tienen una infección por HPV, otros que no la tienen, que generalmente la expresión de PDL1 es baja. Y hay estudios que parece que, bueno, pues hay un porcentaje de ellos que tiene pues alta la carga tumoral, ¿no? Entonces, bueno, pues el doctor García del Muro, que es el autor el principal de este póster, nos podrá comentar luego un poco más sobre él. Es un fase 2 de un tratamiento con un anti-PD1, el retifanlimab, en donde lo que vemos es que, bueno, pues estos pacientes hay un 16% de respuesta, con una duración de la respuesta en torno a 3,3 meses. La duración en un 33% de los pacientes dura más de 6 meses, pero bueno, el tiempo a la progresión está sobre 2, y la supervivencia global en torno a 7 meses. Y otro de los pósters a destacar pues sería esto, sobre la carga tumoral, en donde, bueno, pues investigan estos tumores de cáncer de pene, en donde vemos aquí pues las mutaciones que se detectan, y en algunos de ellos pues sí que se ve que hay un 15% con una tasa carga tumoral de más de 10 mutaciones por megabase, y luego también se ven en un porcentaje de inestabilidad de microsatélites. Entonces, bueno, pues a lo mejor en estos pacientes que tienen tan mal estado, bueno, con una supervivencia tan corta y que responden mal a los tratamientos, pues a lo mejor tenemos que hacer estudios moleculares para ver si se pueden incluir en ensayos clínicos basket. Y bueno, como conclusión, realmente he cogido esta diapositiva porque, bueno, pues me ha gustado, ¿no? En el sentido de que tenemos el cáncer germinal, es típico de paciente joven, tiene una esperanza de vida muy larga. Sabemos que gracias al cisplatino ha cambiado totalmente la supervivencia de esta enfermedad, pero no nos tenemos que olvidar
que a largo plazo, que nosotros no solemos verlo, pues bueno, pues pueden haber problemas tanto físicos como psicosociales. Sabemos que estos pacientes mueren más de enfermedades cardiovasculares, de segundos tumores, también se ha visto que tienen más problemas de enfermedades mentales y lo que vemos es que su expectativa de vida está reducida respecto a sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos tenemos que fijar sobre todo, ya que conseguimos unas supervivencias largas, unas respuestas muy importantes, que la supervivencia pues también sea larga. Y bueno, pues muchas gracias.